les élèves, soient bienvenus à la première classe de la matière de français, langue étrangère pour 12e année. En español, buenos días, sean bienvenidos a la primera clase del trimestre de la materia de francés, lengua extranjera para 12º grado. Vamos a empezar a compartir pantalla inmediatamente. Bien. Y vamos a ponerle un pin. Aquí está. Listo. Ahora sí. La idea positiva de esta semana es el camino al éxito o la espiral del éxito o el círculo del éxito, como ustedes gusten llamar. Empezamos reflexionando. En francés, reflexionar es réfléchir. Luego, avoir l'idée, tener la idea. Luego, essayer, intentar. Faire, hacer. En encore, hacerlo otra vez. Et encore, y otra vez. Eso significa que il faut perseverer, hay que perseverar para entonces llegar al éxito, que en francés es succès. Esta semana les voy a recomendar una canción para que acostumbren sus oídos y recuerden algunos de los sonidos relacionados al francés y que no existen en español. La canción de esta semana se llama Le Pouvoir de Fleur y lo canta un grupo llamado Kids United. Es un grupo de niños, tienen unas voces bastante entendibles y espero que les guste. Qu'est-ce qu'on a besoin pour cette classe? ¿Qué es lo que necesitamos para esta clase? Módulo de 12º. Esto no puede faltar entre su equipo para esta clase. Es lo principal. De aquí vamos a sacar todo el material que se va a explicar en todas las clases del trimestre. Es posible que haya algunas clases extra. Eso sería un material que no está en el módulo, pero esa no es la regla. O sea, son cosas extras, adicionales para lograr un mejor entendimiento de lo que sí está en el módulo. Segundo, nuestro mejor amigo, que no lo podemos dejar, el diccionario de español-francés, francés-español. Y yo recomiendo, como siempre, que sea un diccionario que no dependa de la energía eléctrica ni de la conexión a internet. Sobre todo si usted entra a esta clase a través de su aparato celular o de una tablet, es muy posible que si tuviese que usarlo en algún taller, tal vez tendría que salirse de la clase para buscar en el diccionario que usted tiene allí instalado para luego regresar a la clase y eso le haría perder mucho tiempo y tal vez hasta cosas importantes que se van a explicar en la clase. Y por supuesto el equipo a través del cual usted va a acceder a esta clase, sea computadora, tablet o teléfono. Vamos a darle entrada a... Bien. Seguimos. Recomiendo usar manos libres o audífonos, como usted quiera llamarle. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a maximizar el sonido que recibe dentro de esta clase. Va a evitar un poquito que se filtren los sonidos a su alrededor, o sea que cuando usted tenga que contestar o que se le conceda la palabra en esta clase, pueda usted hacerlo sin que haya ningún otro sonido que interfiera y podamos escucharle bien. Y también al revés, que usted pueda escucharnos bien. Por supuesto, debe estar pendiente de su acceso a la plataforma, no perder sus claves, estar revisándola constantemente, sobre todo los avisos para poder estar pendiente de todas las asignaciones que vamos a programar en esta clase. Y recomendación,
el lugar que usted elija para sentarse a acceder a esta clase debería ser un lugar donde usted no fuese interrumpido, donde haya el menor ruido posible y de preferencia tenga una pared detrás suyo para que solamente usted pueda proyectar a través de su cámara que usted está en clase y no se cuele ninguna imagen que no debería estar. Reglas de la clase. Estas reglas ya son conocidas, pero por si acaso alguna se nos olvida, es importante volverlas a mencionar. Cuando entramos a clase, si entramos temprano, saludamos y ponemos luego el micrófono en silencio. Si por alguna razón entramos tarde, simplemente entra con el micrófono en silencio. Cuando la otra semana probablemente, casi siempre en la segunda semana, se nos pasa el listado oficial, entonces yo pasaré lista y les pondré su asistencia. De todas maneras, aquellos que asistieron hoy, yo los voy a tener en cuenta, yo les voy a poner su asistencia también. No se preocupen por eso. Todo aquel que se le dé la palabra debería encender su cámara al momento en el que está contestando la pregunta o si está contestando cuando se le llama a la lista. Importante, lo pongo porque es importante, hay que decirlo, tal vez suene tonto que se explique una regla que todo el mundo debería conocer y respetar, pero hay que hacerlo. Todos los estudiantes tienen el deber de comportarse de forma respetuosa, tanto dentro de la clase virtual como en los grupos de WhatsApp asignados por el instituto. Eso es súper importante. Es necesario que los alumnos del programa virtual y también los alumnos del programa modular, por si en el futuro alguno pudiera conectarse y ver esta clase, que todos realicen todas las actividades del módulo. ¿Por qué? Porque de esa manera se garantiza que cuando yo le pongo su parcial, cuando yo le pongo su trimestral, cuando hacemos un taller, usted está en capacidad de realizar ese taller. Entonces, todas esas actividades que tenemos en el módulo hay que hacerlas. ¿Cómo vamos a calificar? Aquí he puesto, como he dicho en un segundo anterior, por si acaso en algún momento alguno de los alumnos del programa modular esté viendo esta clase, yo a los criterios normales para los del programa modular se agrega buena letra y nitidez, porque es algo que hay que darle un valor, porque ustedes se están esforzando y eso hay que reconocerlo. A los del programa virtual no se les puede calificar ni buena letra ni nitidez porque todo es a través de computadora. Entonces, el resto de los criterios son los siguientes: creatividad, orden, bibliografía, indicaciones, o sea, seguir indicaciones. La ortografía en español y en francés. Hay cosas que van a estar en español y hay cosas que se van a contestar en francés. La puntualidad y la responsabilidad, 10 puntos. En todas las cosas que se hagan se va a calificar puntualidad y responsabilidad. Y el contenido también se va a calificar, así que para que lo tengan en cuenta. Este cuadro es tanto para los talleres como para las asignaciones que son de investigar, las tareas. Por ejemplo, la tarea de investigar sobre la Revolución Francesa. Bueno, este es el cuadro que se va a usar para calificarles a usted. Eso le va a aparecer en el Claroline y yo les haré sus observaciones dependiendo de cómo hayan hecho su trabajo. Ahora, traduzcamos esto que acabo de decir al CIRAL, que es donde vemos nosotros las calificaciones de cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer durante este trimestre 2 parciales, entre los 2 suman 20%. 4 talleres, entre los 4 suman 15% de toda su calificación. 4 tareas, que son donde usted va a investigar.
Eso suma 15% de su calificación. Y un trabajo final que va a ser el examen, que solito es 30% de su calificación. Autoevaluación, eso vale 10%. La autoevaluación generalmente yo la pongo para entregarla una semana antes del examen, es decir, en la penúltima semana se entrega, pero todo esto yo lo programo en el Claroline para que ustedes puedan entregarlo con sus instrucciones y todo lo demás. Entonces, la coevaluación la hago yo, dependiendo de todo el rendimiento que usted haya tenido en el trimestre. Esto nos da el 100% de la evaluación. También tengo que aclarar que muchos estudiantes se preocupan porque generalmente entregan todo y ven que sus calificaciones son buenas, pero no llegan a ver su nota real hasta el final. ¿Por qué? Porque el CIRAL está configurado para que usted nunca va a ver su nota hasta que todo esté calificado. Por ejemplo, si fuésemos a medio trimestre y faltan 2 talleres y todavía faltan 2 trabajos individuales y todavía no ha llegado la fecha de la autoevaluación ni la coevaluación, algunos de ustedes podrían ver que su nota final ahorita mismo les está dando a 3 o a 2 con algo o a 1 con algo. No se asusten, esa no es su nota real. No, esa no es su nota real, porque la nota real la van a ver cuando todas las casillas estén llenas. Entonces, tengo que decirles esto porque en trimestres anteriores hay alumnos que se han preocupado por esa situación. Bien, esta clase va a ser para recordarles algunas cosas que en teoría ya hemos estudiado, pero que es importante hacer este repaso porque son bien básicas. Por eso se llama Petit Bilan, pequeño repaso. Número 1, ¿cómo escribir la fecha en francés? ¿Por qué? Porque en todas estas asignaciones hay una línea que dice fecha y yo quiero que la llenen, porque eso entra dentro del puntaje. Entonces, el día, los días de la semana, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Recuerden, si todavía no son capaces de producir los sonidos nasales como en lundi, vendredi, dimanche, lo único que tienen que hacer es practicar el sonido en, tomando un dedo y poniéndolo sobre su fosa nasal para tratar de producir el sonido, para que se acostumbren a que este sonido se va a quedar aquí en su nariz. Bien, eso para que lo hagan en casa durante la semana. Y ya saben, primero va el día. Hoy es sábado, samedi. Luego, el número que le corresponde dentro del mes. Hoy es día 3. Entonces lo ponemos en número, así como en el ejemplo que sería dimanche 28. Yo digo 28, pero ustedes en la pantalla están viendo el número 28. Escrito pues en número, no en letras. Luego el mes, noviembre, en el ejemplo, pero si fuese hoy, sería juillet, que es julio. Y luego 2021, que es 2021. Entonces, pónganse a pensar qué día de la semana es el día que más le gusta a ustedes. En el caso de la profesora, j'aime bien le samedi. Me gusta mucho el sábado. Y también quiero que recuerden que anniversaire es la palabra que nosotros en francés usamos para decir cumpleaños. También, cuando hablamos de aniversario, se usa así, desde luego, anniversaire. Pero su significado principal es cumpleaños. Entonces, vamos a repetir en casa para que recuerden cómo suenan
los meses. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y quiero que recuerden, esto pueden buscarlo en internet o si en casa tienen alguna enciclopedia de aquellas donde hay de todos los temas, pueden buscarlo. De hecho, este cuadro es sacado directamente de la enciclopedia Quillet, volumen número 1, donde dice apuntes de fonética francesa. Por si alguno en algún momento tiene la oportunidad de verlo físicamente, le recomiendo que lo haga porque tiene una explicación bastante extensa de cómo se forman estos sonidos y de cómo se escriben. Bien, vamos a tomar algunos de estos sonidos que ya son conocidos, pero a veces se nos olvida cómo se pronuncia uno y cómo se pronuncia otro. Voy a buscar los más problemáticos. El sonido de la U que nosotros conocemos en español se forma con O y U. La combinación de O con U forma el sonido de la U. Ejemplo de esto, Q, que significa copa. Hay varias formas de formar hay varias maneras donde usted puede encontrar escrito el sonido de la O. Por ejemplo, AU, como en auteur, que significa autor. EAU, como en Bordeaux, que significa Burdeos, es una ciudad. Aquellos a los que les gusta el ciclismo sabrán que Bordeaux es una ciudad por la cual varias veces ha pasado el Tour de France. A ver, otro sonido problemático, el sonido E cerrado, porque en español no existe, pero usted lo va a encontrar escrito EU, como en la palabra neuf. Y este sonido hay que practicarlo en casa, hay que ser persistente, hay que perseverar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted va a empujar sus labios un poco hacia adelante y va a cerrar la boca más de lo que acostumbra para producir el sonido de la E. Y se va a imaginar que esto es entre una E y una O. Neuf. Puede ser que le suene gracioso, puede ser que usted sienta que no le está saliendo. Es posible, no se rinda, persevere, practíquelo varias veces a la semana y verá que pronto lograrán estos sonidos. El sonido de la U, pero de la U francesa, es un sonido complicado. Tampoco existe en español. Usted va a pronunciar la I, pero va a hacerlo llevando sus labios hacia adelante y cerrando más la boca. Y lo va a hacer así, U, en vez de I, U, como en sur. Esto hay que practicarlo. Si gusta, cuando esté practicando, hágalo enfrente del espejo para verificar que lo está haciendo bien. Luego tome un descanso, luego en otro momento que se sienta, hágalo constantemente. Los sonidos nasales en realidad no son complicados, son súper fáciles, solamente hay que acostumbrarse a producirlos. ¿Cómo usted va a producir? ¿Cómo se escribe? IN, EN. Suena on. Me llevo el dedo a la nariz para evitar que se salga el aire como siempre sale cuando uno habla. El aire se va a quedar aquí en la nariz y eso es lo que va a producir ese sonido nasal. Precisamente se llama nasal. Ejemplo de esto, palabras como
présent, intelligent. También hay unos nasales que se producen con la escritura IM, EM. En este caso, empathique, que significa empático, impur. Y observen ustedes que en estas palabras se van combinando varios sonidos que hay que practicar. Aclaración, para aquellos que no recuerdan el texto de la Marsellesa, la palabra impur, que significa impuro, y marchons, que significa caminemos o marchemos, se encuentran dentro del texto de la Marsellesa. Y lo puse aquí a propósito para que ustedes recuerden que esas palabras están allí. ¿Qué otro sonido es a veces problemático para algunas personas? La S y la Z. ¿Qué pasa? Cuando usted encuentra una S solita en una palabra, eso suena como una Z. Pero cuando usted encuentra dos S, lo que tiene que pronunciar es una S. Y hay palabras cuyo significado es completamente distinto la una de la otra y la diferencia es una S de más. Por ejemplo, lo tenemos en pantalla, poison. Aquí se pronuncia una Z bien sonora, significa veneno. Pero si usted dice poisson, pescado. Poisson, pescado. Poison, veneno. Practíquelo en casa. Porque más adelante viene un tema que se llama au restaurant, que significa en el restaurante, donde si usted pronuncia poisson, está pidiendo veneno, pero si pronuncia poisson, está pidiendo pescado. ¿Qué otro sonido puede ser problemático? No es problemático, pero hay que acordarse de esta regla que es bien sencilla. Cuando hay una E al final de una palabra, si esta E no lleva tilde, como decimos en español, o acento, como decimos en francés, entonces esa E no se pronuncia. Igual con la S. Las S generalmente no se pronuncian cuando van al final de una palabra. Por ejemplo, el pronombre vous, que significa usted, ustedes o vosotros. Usted escucha vous. Notarán que la S no la pronuncio, porque la regla dice que no se pronuncia. Pero hay una excepción, que se llama la liaison. Y se forma cuando después de esa S viene una palabra que comienza con una vocal o una H. Lo que vamos a hacer es que tampoco vamos a pronunciar una S, vamos a pronunciar una Z. Más adelante ustedes encontrarán casos, incluso en conjugaciones de verbos, donde podemos observar detenidamente lo que es la liaison. Vámonos entonces al módulo. En casa abran el módulo donde dice TEM-ON. Esto lo vamos a utilizar como prueba diagnóstica. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos los saludos y ya conocemos cómo se debe contestar a un saludo. Entonces yo quiero que vayan a la parte, es la parte superior de la página del primer tema. Dice, se présenté, fiches, diálogo. Sí, esto se supone que lo que vamos a completar es un diálogo, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes observan que del lado izquierdo, la mayoría son preguntas y del lado derecho, la mayoría son respuestas. Entonces, a partir de la segunda línea, vamos a hacer un pareo. Es decir, por ejemplo, ¿comment vous appelez? Es la pregunta. En la columna derecha deberíamos
buscar la respuesta a esta pregunta. Y así, línea por línea, vamos a ir buscando qué es lo que sigue. Eso lo van a hacer en casa, con calma. Pueden equivocarse. La otra clase, lo primero que quiero que me digan es cómo les fue con esta pequeña prueba diagnóstica. Y es diagnóstica porque eso le va a mostrar a ustedes cuánto ustedes recuerdan. Y les voy a recomendar que lo hagan, cuando lo hagan con calma, que en esta no usen el diccionario, no busquen ningún material, solo respondan con lo que tienen en su cerebro, que algo debe ser. Y si pasados unos 15 minutos de haber iniciado no pueden contestarlo, entonces sí, abran el diccionario para que lo puedan resolver o busquen en el módulo. Ahora, la respuesta a esto realmente no está en este módulo, está en el módulo anterior. Bien, aquí tenemos algunas expresiones que ya también conocemos. Como les dije, esta clase es un poquito para que reforcemos aquello que aprendimos en los trimestres anteriores, porque lo vamos a seguir usando. Permítanme cambiar el modo de compartir. Voy a compartir solamente una ventana. Y vamos a volver a fijarlo. Bien. Entonces, Steven y Yalinet, yo quisiera que ustedes pudieran participar en esta etapa de la sesión de hoy y quisiera que cada uno me dijera qué significa alguna de las palabras que está en pantalla. Por ejemplo, bonsoir, bonjour, bonne nuit, salut, au revoir, à demain, à bientôt, à tout à l'heure, oui, no o peut-être. Si alguno de ustedes tiene problemas con el micrófono, podemos usar el chat. Si es que tienen problemas con el micrófono, pueden escribirlo. ¿Qué significa bonsoir, bonjour, bonne nuit, salud y el resto de las palabras que tenemos en pantalla? Bonsoir significa buenas noches. Bien, bonsoir significa buenas noches. Y lo he agrandado un poquito para que... Y se pronuncia bonsoir, pero está muy bien que recuerde el significado. Yalinet, ¿usted recuerda del significado de alguna de las palabras que tenemos en pantalla? Bonjour. ¿Qué significa bonjour? Buenos días. Bien, ¿y alguno de ustedes recuerda, sea Steven o sea Yalinet, alguno recuerda de qué hora a qué hora se dice bonsoir? De 6 en adelante. De 6 en adelante. ¿Y el bonjour? ¿De qué hora a qué hora? Desde las 12 hasta adelante. Bueno, ahí hay un poquito de confusión, porque bonjour se dice desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bonsoir se dice desde las 6 de la tarde hasta las 11:50 y algo, ¿verdad? Las 11:59 como en la tarea, ¿verdad?
Y el bonne nuit. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les expliqué acerca de cuándo se dice bonne nuit? Puede usarlo como buenas tardes y buenas noches también. Bueno, aquí hay otra pequeña confusión que hay que resolver. Porque bonne nuit, usted lo dice ya cuando va a dormir. Porque se dice desde las 12 en adelante hasta las 6 de la mañana. Porque ya a las 6 empezamos a decir bonjour otra vez. Lo que algunas veces se utiliza como sinónimo de buenas tardes es el bonsoir. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo empezamos a decir desde las 6 de la tarde, hay países donde se habla francés que usted a las 6 de la tarde todavía ve el sol bastante altito. Entonces, buenas tardes, termina siendo buenas tardes, ese bonsoir. Y parte del bonjour también termina siendo buenas tardes. ¿Por qué? El día, haciendo un poquito más de recorderis, el día ellos lo dividen en 4. Jour, le matin. Le matin, que es la mañana, se termina a mediodía, ¿verdad? L'après-midi, que empieza después de mediodía y termina a las 6 de la tarde. Le soir, que es la noche, empieza a las 6 de la tarde y se termina a medianoche. ¿Por qué? Porque a medianoche empieza la nuit. Ellos dividen la noche en 2. Le soir y la nuit. Esto a modo de repaso. A ver, salut, ¿qué significa? Hola, Ajá, ¿y en qué situación, cómo se usa ese salut? Es decir, pregunto yo, si nos encontráramos a un profesor en la calle o donde sea que usted se lo encuentre, o una persona a la que usted le tiene mucho, mucho respeto, usted puede decir salut, o usted debe decir bonjour. ¿Qué es lo correcto? No se puede decir salud Ajá. Me gustaría por favor que usted me explicara por qué no se puede decir. porque eso solo se dice más entre amigos o más conocidos. Tiene usted razón, Steven. Esto es parte del lenguaje informal. Entonces, lo correcto es que con las otras personas que no son tan cercanos a nosotros, usemos bonjour, bonsoir. Y muy rara vez vamos a llegar a decirles bonne nuit, porque son personas que uno se las encuentra en un momento formal. ¿Qué más? Si yo digo ademán, ¿qué estoy diciendo? hasta mañana. Sí. En esta página que tenemos al frente, ¿cuántas formas de decir adiós hay? O hasta luego. O más bien, ¿cómo usted diría hasta luego? ¿Cómo usted diría hasta luego? Tiene un poquito más de zoom. Ahí. Aurboy. Ok. Aquí tenemos que corregir un poquito la pronunciación. Au revoir. Pero sí, hasta luego es au revoir.
Pero en esta página tenemos varias maneras de decir hasta luego. Por ejemplo, avianto, a tu taller. Y hay más, solo que estas las he puesto porque son las más comunes. ¿Qué usted piensa que significa la palabra, la frase PT? Esta de aquí. Después de no. Bien. Vamos a repasar las 3 clasificaciones de este tipo de frases. Sin ningún orden en particular, si yo les dijera, dígame usted una frase que se utiliza al llegar a un lugar. También podemos usar el chat. Quiero que me indiquen si tienen algún problema en escuchar lo que yo estoy hablando, por favor háganmelo saber. A ver, Steven, Yalinet. Generalmente lo que más complica en esto de clasificar los saludos son las palabras de despedida. ¿Cuáles son las frases de despedida que uno usa? Vamos a hacerlo con la diapositiva anterior. A ver. De estas palabras, de estas frases que tenemos aquí en pantalla, ¿cuáles son para despedirse? Ademán. Además, excelente, porque significa hasta mañana. Yalinet, dígame de estas que tenemos en pantalla, ¿cuál sería una expresión que tiene que ver más con la cortesía? Bonjour. Bueno, no exactamente, porque sí, porque todas estas frases tienen que ver con la cortesía, pero no es exclusivamente que está relacionada con la cortesía. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grupos. El primer grupo de las frases donde usted está llegando a un lugar y esas son tipo de frases que usted dice al llegar. Y bonjour es una de esas frases. Por eso es que no podríamos clasificarla exactamente entre las frases que tienen que ver con la cortesía y con autopresentarse. Voy a mostrarles otra diapositiva donde aquí sí podemos ver más frases que tienen más que ver con la cortesía que con saludar al llegar o con saludar al irse. Por ejemplo, s'il vous plaît, que es por favor. Merci beaucoup, que es muchas gracias. También muy importante en esta clase, la frase favorita de todos mis estudiantes, je besoin d'aller aux toilettes. Tengo que ir al baño, por favor. La he puesto porque en esta clase se usaba mucho cuando era presencial. Comment vous appelez? ¿Cómo se llama usted? O comment tu t'appelles si es entre compañeros. ¿Cómo tú te llamas? Comment allez-vous? Que es ¿cómo está usted? Comment ça va? ¿Cómo estás? O ¿estás bien? En el caso de ça va. Entonces, quiero que lo observen para que puedan relacionarlo y a la hora de utilizarlo les sea más fácil.
Ahora, debajo de esto, otra vez en el módulo, debajo de esa pequeña diagnóstica que les pedí que hicieran en casa con calma, tenemos el vocabulario que son las expresiones del salón de clase. Estas expresiones, muchas de estas ya las conocemos. Yo voy a dejar que ustedes reconozcan algunas y que durante la semana las busquen, porque yo voy a traer de vuelta el tema del salón de clase. A pesar de que nuestro salón es virtual, ese tema también hay que repasarlo. Entonces, esto quiero que busquen el significado. Es posible que lo hayan escrito en los módulos anteriores, porque este tema es tan importante que tiene los 3 módulos. Entonces, en casa, búsquenlo. Podemos discutirlo la otra semana. Son varias expresiones. Son 17 expresiones. No, son más. Bien. Ahora, va siendo el momento de hacer nuestra checklist para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y para ver lo que tenemos que hacer para la próxima clase. Punto número 1, recuerden, es de suma importancia que usted tenga en su poder su módulo de 12º grado, porque el material que vamos a desarrollar durante este trimestre va a salir de allí, no exclusivamente de allí, pero casi todo sale de allí. Y también es importante que lo tenga porque los talleres se basan en aquello que está en el módulo. Generalmente también de allí sacamos lo que es el parcial, el trimestral. Entonces son evaluaciones que ustedes necesitan y por eso no se pueden quedar sin su módulo. Así que temprano, martes, miércoles, importante que si no lo tienen, apersónense a las instalaciones del colegio y pidan su módulo. También es de vital importancia, consiga su diccionario. Está bien tener el diccionario en virtual, por cualquier cosa que usted se tenga que desplazar y haya dejado su diccionario y todavía esté haciendo tareas. Pero en esta clase es muy importante que usted tenga su diccionario y que sea un diccionario que no dependa de una batería ni tampoco del internet. ¿Por qué? Muchos alumnos entran a esta clase a través de su teléfono móvil o de una tablet. Cuando eso sucede, generalmente para buscar en otra aplicación, usted necesita salirse de la llamada. Y eso le va a hacer perder el tiempo. Entonces, para evitar estas cosas, mejor consígase prestado, alquilado, o si quiere, cómprelo, un diccionario de español-francés, francés-español. Importantísimo durante este trimestre, por favor, resuelvan todas las prácticas que aparecen en su módulo, porque como les dije hace unos minutos, los talleres se basan en esas prácticas. Algunas cosas de los parciales o del trimestral se basan en lo que está en las prácticas. Y entonces, tenemos una actividad número 1, la actividad 1, para el próximo sábado, para entregarla por muy tarde a las 11:59 de la noche. Recuerden que valen 35 puntos y no 25, porque se califica la responsabilidad y la puntualidad. Esta es la investigación sobre la Revolución Francesa. Y en el Claro Online yo les voy a subir
un documento con todas las preguntas que yo quiero que ustedes respondan respecto a esta investigación que ustedes van a hacer y con todos los datos que quiero que escriban. Y recuerden, como ya hicimos el repaso de cómo se escribe una fecha, cuando encuentren el documento, por favor también llenen en el encabezado la fecha, que será la fecha de entrega. Bien, aquí tengo yo la explicación de cómo yo quiero que me hagan la tarea de la Revolución Francesa. Todavía tenemos tiempo y puedo explicarlo un poquito más. Estas son las preguntas. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? ¿Cuáles fueron las consecuencias para Francia? ¿Y cuáles fueron las consecuencias para el mundo? Y quiero que pongan atención en estas dos preguntas. Eso es importante. Si usted cuando investigue, lo más probable es que las va a encontrar todas juntas. Usted tiene que analizar cuál consecuencia, y esta consecuencia que yo estoy leyendo solo pasó dentro de Francia. Esto pasó solo dentro de Francia. Ah, bueno, esto es una consecuencia para Francia. Si, por ejemplo, esta consecuencia afectó un continente o dos continentes o todo el mundo, esto es una consecuencia para el mundo. Quiero que lo tengan en cuenta porque es fácil que si no ponen atención a esto, se podrían equivocar en una que otra respuesta. Y finalmente, hay que investigar la biografía de un solo personaje ligado a la Revolución Francesa, sea a favor o sea en contra. Ahora, yo les voy a pedir que no me escojan a un señor que se llamaba Carlos X, Charles X o Carlos Duque de Artois. ¿Por qué? Porque este señor no estaba en Francia. Su periodo viene después que se acaba la Revolución Francesa. Él pertenece a otra parte de la historia francesa. Entonces no quiero que me lo vayan a confundir con otros personajes que sí tuvieron un papel importante en este periodo histórico. Quiero que me pongan el nombre de esta persona, el nombre de sus padres, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de su fallecimiento. También, no solo lugar y fecha, aquí no está escrito, pero en el documento lo va a estar. Quiero las circunstancias, si esta persona estaba enferma cuando murió, si esta persona fue sentenciada a la pena de muerte, o si esta persona tuvo un accidente, lo que sea que haya causado su fallecimiento. Usted probablemente lo va a encontrar porque estos son personajes históricos. Me lo van a poner allí. ¿A qué se dedicaba esta persona? Si este personaje que usted eligió era político, era abogado, era maestro, si fue gobernante, ¿a qué se dedicaba? ¿Y qué fue lo que hizo? Sea a favor o sea en contra de la Revolución Francesa. Como les digo, en esta historia de la Revolución Francesa hay personajes que impulsaron la Revolución Francesa, que participaron, otros personajes trataron de detenerla, otros personajes la causaron. Entonces, ¿qué papel jugó esta persona que usted ha elegido? Hay muchos personajes para elegir. Con toda confianza, elijan un personaje que les agrade después de haber leído su biografía. Y para que se acostumbren a poner una bibliografía al final del trabajo, yo he puesto la mía. Nuestra bibliografía principal siempre va a ser el módulo de 12º grado que ustedes deben tener en sus manos ahorita mismo. Por supuesto, nuestro diccionario de español-francés, francés-español, en este caso el que yo he utilizado viene de la editorial Larousse. Y para hacer el repaso de los sonidos franceses, hemos sacado este material de la enciclopedia llamada Quillet, volumen 1, curso de francés, apuntes de fonética. Bien. Vamos a dejar de compartir.
Voy a dar la despedida y en el par de minutos que quedan, si tienen alguna pregunta sobre cómo vamos a entregar o algo relacionado con las asignaciones, con mucho gusto. Entonces voy a dar la despedida para que quede grabado bien bonito a disposición de todos los estudiantes que lastimosamente no pudieron conectarse este día y también a disposición de ustedes por si quieren volver a ver la clase. Bon, ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. En español esto significa ha sido un placer verlos y escucharlos hoy. Espero que tengan una bella semana y un lindo fin de semana. Au revoir.